Hola, estoy aquí con mi amiga Cecilia Morales. Desde hace tiempo que hemos platicado sobre diferentes cosas del sufrimiento, los padecimientos que a veces la gente o nosotros hemos tenido, sean físicos, sean morales, porque a veces hay padecimientos por una persecución. Hay diferentes tipos de sufrimientos y entonces quisimos compartir estas reflexiones porque pues han sido muy enriquecedoras desde el lado de la fe, ver el sufrimiento desde el lado de la fe y ver que en el mundo hay muchos malos conceptos y de ahí queremos, en eso queremos, de ahí queremos partir. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Para qué? ¿Por qué la gente sufre? ¿Qué razones hay? ¿Tiene sentido sufrir? ¿Por qué hay gente buena que de repente padece cosas malas? ¿Por qué hay gente mala que no le pasa nada malo? O sea, esto es un misterio. Entonces, partiendo de esto, Cecilia quería que reflexionáramos a manera de pregunta, de entrevista, sobre estos asuntos. Hola, padre. Pues es que me da mucho gusto saludarlos. Soy amiga del padre de hace muchos años, casi hermanos. Entonces, mi nombre es Cecilia Morales. Y ese tema del padre y yo lo hemos tocado tantas, o sea, ya muchas veces, en muchas situaciones diferentes. En mi vida, que me ha tocado también vivir muchas situaciones, siempre las he compartido con el padre. Y hemos reflexionado y platicado, y yo le he platicado de mi punto de experiencia cuántas cosas dice la gente, y yo lo he platicado con otras gentes también que han tenido ciertos padecimientos, y los comentarios de mucha gente. Entonces por eso fue que le dije al padre, a ver, padre, ya, platiquemos acerca del sufrimiento. Y le dije, ¿quién sufre? ¿Por qué sufre? Y ¿vale la pena sufrir? O sea, entonces de eso vamos a platicar. O sea, no más, o sea, ¿es justo que suframos? Nomás al justo, el sufrimiento le llega al justo o al injusto, al que debe o al que no debe. Entonces de eso queríamos platicar el padre y yo. Y queremos que sea un aporte para a quien le pueda servir. ¿Sí? Exactamente. Entonces yo, por ejemplo, yo platicándole al padre, yo le digo al padre, a ver, padre, ¿quién sufre? O sea, ¿tú qué crees? O sea, el que sufre, el que le llega una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una situación económica grave. Hay mil situaciones por las que podemos padecer un sufrimiento. ¿Sí? Es porque se lo merecen, porque necesitan aprender algo en la vida y por eso les llegó esa lección. O sea, ¿tú crees que es por eso? Bueno, primero tenemos que ver que el sufrimiento entramos al ámbito del misterio, de algo que no conocemos plenamente, pero sí que la fe nos ilumina mucho, la Sagrada Escritura, para comprender. Primero, en el Antiguo Testamento se pensaba que el que sufría era porque algo malo había hecho. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste algo malo? Te va a ir mal. Le preguntan a Jesús los apóstoles cuando ven al ciego de nacimiento, ¿quién pecó para que éste naciera así, él o sus padres? Y Jesús le dice, ni él ni sus padres. Nació así para que en él se manifestara la gloria de Dios. Pero fíjate lo que dice Jesús, ni él, o sea, no hizo nada malo él para sufrir eso. No hay una injusticia, no hay un pecado. Dios permitió porque Dios no manda sufrimientos, permitió eso. Y hay un motivo, una razón que, sí, que se va a conseguir, algo se va a conseguir con eso, algo bueno, si la persona tiene la disposición. Claro, exactamente, porque si nos llegan a esos comentarios que te dicen, es que a lo mejor te digo esta enfermedad porque Dios quería que aprendieras algo. O sea, dices tú, Dios quería que yo aprendiera algo y por eso me manda una enfermedad fuerte o un cáncer o una situación de estas. Es porque Dios quiere que aprenda algo, me va a mandar esto. Recordemos que lo dice San Pablo, Dios no prueba, Dios no manda cosas malas. Imagínate, si Dios es bueno, por eso viene otro sufrimiento moral. Si Dios es bueno, ¿por qué me hace esto a mí? Dios no hace cosas malas, Dios no puede hacer cosas malas. Entonces partamos de ese principio. Dios no hace cosas malas. Dios no te va a picar para que te duela, claro. Nunca. Al contrario, a Él le va a doler lo que tú estés sufriendo. Totalmente. Cuando uno sufre, ¿tú crees que Dios sufre con el enfermo? ¿O con el que está padeciendo un dolor? Precisamente eso es lo que más debemos comprender. Cristo vino a solidarizarse con nosotros. En la encarnación, recordemos, Dios siendo espíritu,
Dios siendo Dios, se hace carne en el vientre de la Virgen, o sea, toma nuestra misma carne, y lo dice la palabra de Dios, viviendo todo lo de los hombres menos en el pecado. Y al decir todo, Él también sufrió. Jesús con seguridad ha de haber caído y le ha de haber, se ha de haber abierto una rodilla de niño. Jesús quizá también le dio gripa. Y más, Jesús cargó una cruz y sufrió. ¿Qué hizo de malo Jesús para merecer la cruz? Él no hizo nada. Pero este sufrimiento lo cargó en obediencia al Padre para salvar a otros. Fíjate cómo aquí toma sentido cuando una persona está sufriendo. Es decir, le puede dar sentido. Una persona puede darle sentido a su sufrimiento, a su enfermedad, a su persecución. Totalmente. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita hablábamos el padre y yo, entre una madre que pierde a su hijo, que estamos hablando de un dolor muy grande, que sabemos, las que somos madres, que los dolores más grandes que nos pueden pasar en nuestro corazón, que dices, cuando dices, es que siento que me duele el corazón, es cuando vemos sufrir a un hijo, y pues más con la pérdida de un hijo. Entonces, la madre que lo puede seguir llevando a cabo su vida, y hay quienes son ejemplo y testimonio de esa situación. Mas, sin embargo, la semana pasada veo noticias de una señora que falleció su niña y por enfermedad y no pudo con ese dolor y se suicidó. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas dos madres? Sí, primero, pues solamente ellas saben lo que están viviendo, ¿verdad? Y esta mujer que vivió esto, solo ella sabe el sufrimiento que vivió, el padecimiento quizás psicológico, no sabemos. Pero ciertamente la fe va a dar una garantía más grande, vamos a decirlo así, de resistencia al dolor, al sufrimiento. La fe nos lleva a ver las realidades de otra manera. Yo siempre he dicho que hay diferentes niveles de conocimiento. Hay el conocimiento que nos llega por los sentidos. Yo sé que esto está rasposo, que esto está suavecito, que esto huele bonito, que esto huele feo, que esto sabe a esto, que esto se escucha así, que esto se ve de este color. Ese es el conocimiento que me dan los sentidos. Y luego hay otro conocimiento intelectual, me lo da la inteligencia obviamente, con el que sé lo que es, son términos abstractos, solidaridad, amor, percibo lo que está sucediendo. Pero hay otro nivel más alto, que es el de la fe. Y este es el que necesitamos para ver, son como unos lentes que nos llevan a ver las realidades de otra manera. Sin fe no alcanzo a ver más allá. Con la fe se abre todo un mundo, un universo de la realidad. Y entonces el sufrimiento, una persona que acaba de perder un hijo, que debe ser el dolor más grande que tiene una mujer, una persona, pero que sabe que ese hijo está partiendo hacia el cielo, que tiene la esperanza de encontrarlo allá, qué diferente de la persona que no cree en el cielo, que no cree en Cristo, que no tiene una esperanza allá. Es un sufrimiento terrible, indecible ese sufrimiento de esa persona. De ahí la necesidad de evangelizar, pero bueno, es otro tema. Pero nos aferramos a la fe. Ahí en ese, por ejemplo, yo voy a agregar un poquito de mi propia experiencia como madre en el sufrimiento, el dolor, para quien lo escuche y que haya pasado por muchas hemos pasado por dolor que nos duele el corazón por un hijo. Cuando yo estuve en una situación que me dolía así tristemente el corazón por algo que le pasaba a un hijo mío, y en la capilla clamé a Dios, me hinqué, lloré y le pedí mucho por ese hijo, y volteé con la Virgen y le dije a nuestra Madre del Cielo, ¿Cómo lo hiciste? Dime cómo lo hiciste para aguantar tanto dolor. ¿Tú viste a Jesús que lo golpeaban, que todo lo que padeció, iba cargando una cruz, que le ponían espinas, hasta que lo crucificaron? ¿Cómo, madre? ¿Cómo aguantaste? Porque yo ahorita me duele demasiado mi corazón de madre y no me explico cómo. ¿Cómo tú pudiste, madre? Entonces, estaba yo en la capilla, estaba sola la capilla para mí. Y le hice esas preguntas a nuestra Madre del Cielo. Y como a los 10 minutos me llega una persona y me dice, te veo muy triste. Y ya le dije, sí, estoy triste por esta situación, tal. Y me dice, pero te he visto todo el tiempo a los pies de tu hijo, siempre acompañándolo, siempre con él. Y le dije,
pues sí, le dije, pero vengo a la capilla y le acabo de preguntar a la Madre del Cielo que cómo le hizo. Y me responde esta persona, ella, una persona de pastoral, y me dice ella, María pudo porque estaba llena de gracia. Por eso, aunque tenía un dolor muy grande de madre, pero pudo soportarlo porque estaba llena de gracia. Y ahí tuve la respuesta. O sea, a los 10 minutos que se lo pregunté en la capilla, a los 10 minutos me respondió por medio de esta persona. Y ahí entendí que es cierto, tiene razón. Humanamente, las fuerzas humanas no podemos, estamos limitados, totalmente limitados. Y ahí es cuando te das cuenta que dices, ¿de dónde? ¿De dónde saco fuerzas? ¿De dónde? Anímicamente, emocionalmente, físicamente, ¿de dónde? ¿De dónde le hago? ¿Cómo le hago? Entonces, tuve la respuesta. Entonces, es muy cierto. Yo por eso se las quería compartir, ¿verdad? Digo, esta situación, digo, en testimonio, digo, ya chiquito como de platicarles que no hay manera de otra forma de veras no se puede, el sufrimiento no se puede. El sufrimiento para mí, digo, es un nivel de llevarnos, yo estaba leyendo sobre el sufrimiento y en cuanto a lo que yo también me ha tocado, yo les puedo decir y le decía al Padre, cuando nos la pasamos a toda, pues no estamos todo el tiempo acordándonos de Dios, no estamos todo el tiempo clamando a Dios, ¿sí? Si estamos en una playa haciendo vacaciones y me la ando pasando bruto, no todo el tiempo estoy aclamando a Dios. Digo, más sin embargo, cuando estás en un hospital, en una cama hospital, te dan un diagnóstico, o pasas una situación, o tienes un hijo delicado, ahorita en pandemia que tanta gente ha sufrido, y le digo, y clamas al cielo, pero con todas tus ganas clamas a Dios, te das cuenta de la debilidad de lo que somos nosotros, de nuestras pocas fuerzas humanas que tenemos, que humanamente estamos limitados, y que aunque tengas una familia que te apoya y te quiere, digo, ¿verdad? Que qué padre, que es súper necesario y es bien bonito ese amor de esa familia, pero ese amor humano en esos momentos a veces no es suficiente para tu estado anímico, para tu estado emocional. O sea, necesitas algo más allá. Y eso más allá, pues es lo que viene del cielo. Es la fuerza celestial, es lo divino. O sea, ahí es cuando te das cuenta que esa paz en tu corazón, que cuando estés con sufrimiento y te mantengas con alegría en tu corazón, que no se amargue el corazón, que el corazón siga contento a pesar de que estés en una cama hospital, a pesar de que tu hijo esté enfermo, a pesar de que estés en situaciones graves y delicadas, y tú sigas con un corazón alegre o tengas paz, es parte del cielo. Claro que hay momentos en que te caes, pero cuando te pones ya en las manos de Dios y confías plenamente y sigues, entra la paz, entra la confianza. Yo es cuando estoy en momentos más tristes y leí el de Jesús, no dejes de repetir, Jesús en ti confío, y que si el diablo es el que quiere meterte el miedo, es el que quiere meterte esa angustia, y tú sigues siempre repitiendo, aunque las cosas se van poniendo más negras y más oscuras, Jesús en ti confío. Entonces yo lo hacía eso y me aferraba a eso, y me entraba paz y tranquilidad. Yo, bueno, sí es cierto, ¿no? Las cosas no van funcionando como quiero, pero bueno, Jesús, en ti confío. Entonces, vas sintiendo una paz que dices que esto no me lo puede dar nadie. Ni mi marido, ni mis hijos, ni mis amigas que me quieren. Nadie me puede dar esa paz. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿de dónde viene esa paz? Yo en situaciones de salud, y he pasado por cosas, la gente que me conoce, a veces fuertes y delicadas, que me han dicho, ay Cecilia, eres muy fuerte. Yo digo, si me conocieran, la gente que sí me conoce desde adolescente, saben que era súper gallina, la más maricona del mundo, aquí, o sea, súper gallina, me inyectaban o sea, me desmayaba, adiós Cecilia. Y más sin embargo yo les digo, es que esto no es mío, no, o sea, esto cuando he pasado por cosas delicadas y fuertes, si me hubieran dicho adolescente, tú vas a pasar por esto, por esto, por esto y por esto, y yo he dicho, ¿what? No, nada. O sea, mejor aniquílenme antes, porque yo no la hago. O sea, no la hago, no paso esas pruebas. Y las he pasado, bendito Dios, como yo jamás me hubiera imaginado que las pasé, con la fuerza que las pasé.
Que me entraban primero miedos, sí, pero yo no dejaba de rezar, yo no dejaba de encomendarme a Dios, no dejaba de siempre, cada instante me encomendaba a Dios y rezaba y rezaba. Y también siempre le decía al Padre que rezara por mí, toda la vida le pido que rece por mí. Tengo aquí muy buen apoyo también atrás de mí. Entonces, yo siempre le reconozco, es que no son mis fuerzas, no han sido mis fuerzas. O sea, las mías eran las de un piojo, o sea, es la gloria de, o sea, yo le digo gloria a Dios que me ha dado esas fuerzas cuando las he necesitado, de veras. Y he llegado a pasar pruebas en las que llego de buen humor, echando relajo, o sea, tal, o sea, bueno, aquí vas a poner Dios en esta parte del hospital, o sea, ¿quieres que pase esta prueba? Bueno, ok, está bien. Y me llevo bien con los doctores y con las enfermeras y tal. O sea, bueno, pues si así estoy ahí, pues voy a estar de buen humor, no voy a estar amargosa. O sea, ni verdad, voy a estar de buena onda. Y echo relajo con el doctor, siempre me llevo magnífico con mis doctores y tal. O sea, el corazón puede estar, el cuerpo puede estar enfermo, pero el corazón no. El corazón sigue alegre. Y un día otro sacerdote amigo me dijo, yo estando en el hospital, me dijo, nunca dejes de cantar y bailar. Y yo, ¿what? Y me dijo, no dejes de cantar y bailar. Entonces yo dije, ya entendí. Aunque uno esté con el cuerpo físico, dolorido, que no puedes, que te duele, pero tu espíritu, tu corazón sigue alegre, sigue cantando y bailando. Eso significó. Entonces cuando estaba yo, que como quiera que estaba en el hospital y me hablaba ese sacerdote amigo, así, ¿cómo estás? Cantando y bailando. Le dije, alguien me enseñó a estar cantando y bailando. Y me decía, súper bien. Entonces, esa parte que no se enferme, nos podremos enfermar el cuerpo, pero que no se enferme el alma, que no se enferme el espíritu, que no se enferme el corazón ante situaciones. Yo sé que decirlo es fácil, vivirlo no es fácil, pero yo lo he vivido. O sea, yo no lo digo nomás por hablar, yo lo he vivido. Y si yo lo he vivido y yo he podido, que te digo, que era la más maricona de las mariconas, pues tú lo vas a poder vivir, por supuesto que tú también vas a poder. ¿Quién te da la fuerza? Dios, o sea, la Virgen. Son los que siempre me he encomendado, pero fuertemente a ellos. Entonces hablamos desde el sufrimiento, y desde el sufrimiento le decía al Padre, ¿verdad? Que estaba aquí este Cipriano que decía, el sufrimiento son las alas al cielo. Y me encantó algo que decía aquí, que dice, si supieras que de cada 1000 personas que están en el infierno, si 900 personas de esos 1000, 900 hubieran sufrido, no estarían ahí. O sea, pero no es sufrir por sufrir, ni sufrir por hacerte el mártir, como hace otro me decía el Padre. Es sufrir ofreciéndolo. Ahí es donde está el mérito. Ofrécelo. Ofrécelo por la conversión de los pecadores, ofrécelo por la iglesia, ofrécelo por lo que tú quieras, por los que más sufren, pero ofrece ese dolor, por más mínimo que sea. Ofrece tu dolor que estás viviendo y Dios hace maravillas con ese sufrimiento. Bendice a tu familia, te bendice a ti, grandes bendiciones llegan. O sea, Dios ese dolor lo transforma en bendiciones de veras. Eso es lo que yo te platico desde mi experiencia, ¿sí? O sea, humildemente es mi experiencia, o sea, y es la que he platicado mucho yo con el Padre, que de la parte del sufrimiento, y que pues que siempre mi sufrimiento yo lo he platicado con el Padre. O sea, si alguien también me ha aprendido y me ha llevado por este camino espiritual, sí, es el Padre. Que las cosas no las vemos igual después del sufrimiento, no las ves igual. El sufrimiento, claro que te lleva a hacerte más sensible, más empático, te hace más caritativo, te hace ver ayudar al que sufre porque tú ya pasaste por eso. Entonces, claro que te hace ver, o sea, te hace ver de otra manera la vida. Tus prioridades cambian, todo cambia, las cosas que antes por las que te mortificabas ya no te mortificas, porque ya le diste prioridad y valor a otras cosas. Eso te llevó al sufrimiento, o sea, todo eso transformó el sufrimiento, ¿sí? Entonces, veámoslo desde el punto bueno cuando alguien... Y el sufrimiento no es porque hiciste algo malo, porque te lo mereces, porque tenías que pagar algo. La verdad, no. O sea, esa es mi experiencia. Sí, pensaba yo en 3 puntitos ahorita que hablabas tú, Cecilia. Uno, que hay una decisión. ¿Lo padezco de buenas o de malas? Esa es una decisión personal. Porque el padecimiento ya lo vas a tener cuando te enfermaste. Y tú decides si
de buenas o de malas. Si lo haces de buenas, que es la mejor opción, hacerlo con amor, porque solo el amor te va a llevar a ofrecerlo. Y ofrecerlo es cuando tiene sentido. Por eso decíamos ahorita, y lo decías tú, no el sufrimiento por el sufrimiento. O sea, no tiene sentido sufrir por sufrir. Claro. Tiene sentido solo cuando es ofrecido por algo. Y solamente lo vas a ofrecer si tienes amor, pero amor hacia los demás. Porque cuando uno tiene un amor propio, es erróneo pensar en una autoestima, yo diría vana. Cuando solamente te preocupas de ti mismo y punto, ahí el sufrimiento, cuando no logras dar algo hacia los demás, entonces se vuelve algo egoísta, o sea, y no tiene sentido, pero cuando lo ofreces por la iglesia, por la conversión de los pecadores, por tu familia, por el familiar que sabes que está pasando por otra dificultad, entonces tiene sentido, pero solamente va a tener sentido en la ofrenda y se ofrece solo cuando hay amor. Entonces, como que hay una cadenita ahí. Y pues bueno, y vamos a contarle una leyenda china, rapidísimo. Era el caso de una pareja de ancianos que deseaban tener un hijo. Y después de muchos años de esterilidad, por fin tuvieron un hijo. El día después de su nacimiento, los visitó un ángel de Dios y les dijo que podían pedirle cualquier cosa, que Dios se las concedería. Y después de pensarlo mucho, le pidieron que su hijo nunca sufriera ni tuviera ninguna enfermedad en la vida. El ángel les dijo que Dios podía concedérselo, pero que lo pensaran bien, porque en su opinión no era lo más conveniente para él. Pero ellos insistieron tanto que al fin Dios se los concedió. Dice la leyenda que felizmente estos ancianos no vivieron el tiempo suficiente para ver crecer a su hijo, pero el cual llegó a ser el más grande tirano que existió en la monarca. ¿Por qué? Fíjense a lo que nos lleva muchas veces, que nadie sufra, ¿verdad? Que no pasen por ningún sufrimiento ni por ninguna enfermedad, y cuando no lo vean desde ese punto. Exacto. Obviamente no le deseas algo malo a tus hijos. Claro. Pero cuando le toca padecer, se comienzan por pequeñas cosas. O sea, le hicieron bullying en la escuela, una amiguita no la comprendió. Esas pequeñas cosas. Claro. Le enseñas a tus hijos a que aprendan a sobrellevarlo. Que no le compraste algo que él quería y eso le provocó sufrimiento. Comienza por esas pequeñas cosas. Así es. Pero le enseñas que en la vida hay privaciones y que en la vida hay sufrimiento. Porque si no lo entrenas para el sufrimiento, si lo entrenas solamente para cuando se den las cosas, como sucede muchas veces, padres de familia que están en algún equipo y hacen sus movidas para que el equipo de sus hijos ganen, estás entrenando ahí mal a tus hijos, porque tú estás haciendo trampa para que gane. A veces hay que perder y se aprende más de las derrotas. Comentaba en una ocasión, valga la comparación, Manuel Lapuente, que fue director técnico de la selección mexicana de Italia 90, que en los partidos previos de preparación varias veces los golearon, pero llegaron al Mundial y él llegó con muchas anotaciones que había aprendido de esos partidos previos, y fue cuando llegaron y hicieron un muy buen Mundial. No llegaron al quinto partido como siempre, pero fue un equipo muy sólido, aprendieron mucho de las derrotas. Atención a eso, aprendemos de las derrotas. Totalmente. Aprendemos del sufrimiento. Por eso no pidas a Dios que tu hijo no sufra. Sí, cuida de que, y ayúdalo a entrenarlo para que no se meta en problemas, pero que cuando esté en ellos, que sepa salir y saber que el dolor, que la enfermedad, que el fracaso es parte de esta vida. Es parte, que no estén entrenados solamente para el triunfo y para no sufrir, porque entonces, como van a llegar los sufrimientos a algún momento, vas a ver si está entrenado, se dará cuenta si está entrenado o no para eso, y a veces va a estar muy débil y no va a superar las cosas. Ok. Muy bien, pues muchas gracias, Cecilita, por esta plática. Ojalá y podamos seguir enriqueciendo este breve tema de 25 minutos, pero que tiene mucho para escarbarse, para enriquecer. Y si les sirve este material, compártanlo. Quisiéramos, y si tienen algo alguna observación o algo que añadir, bienvenidos sus comentarios. Dios los bendiga. Bye bye.